Hola, buenas tardes. Wow, qué bueno ver una sala tan llena. Claro, con estas estrellas. Y yo me he conseguido un lugar privilegiado para esta charla. Para eso hay que escribir un libro a veces. Gracias por venir, gracias a Casa de América por recibirnos. Quiero antes que nada agradecer a Turner, a la editorial, a todo el equipo y sobre todo a Pilar Álvarez, que tuvo la osadía de aceptar este libro, que algún otro editor muy bueno dijo que era más que un libro, y hasta hoy no sé exactamente qué es más que un libro grande, o dos libros, o una película, o otra cosa. Pero bueno, para Pilar consiguió que esto fuera un libro entero, y por lo que estoy muy agradecido. Entonces, estamos aquí para hablar sobre el libro con Carmen Iglesias. Sí, es absurdo que yo esté presentando cuando el único desconocido soy yo. Aquí está Carmen Iglesias, de la Real Academia de la Lengua, directora de la Real Academia de Historia, historiadora, intelectual, personaje cívico, personaje de Fuerza Ciudadana. Muy amiga. Bueno, no, pero es la verdad. Está aquí Pedro Cuartango, director en funciones del Diario El Mundo y un periodista inmenso, que además nos ha hecho el inmenso favor de venir hoy, cuando él está metido en una tarea que le honra y que lo engrandece como periodista, que todos siempre hemos sabido que es un inmenso periodista, y además en el sentido que desborda a Karl Kraus, que solía criticar la tarea periodística por ser demasiado efímera. Pues cuando alguien sigue la carrera de Pedro Cuartango entiende que el periodismo es muchísimo más que eso, y ni que hablar su propia escritura, que además escribe maravillosamente bien y siempre con un sentido histórico, con una profundidad temporal que desborda ampliamente la dimensión de la mera noticia. Bueno, pues él está en plena lucha defendiendo la nobleza de su profesión en estos momentos, por lo tanto es una maravilla poder tenerlo aquí con nosotros. Entonces, voy a pedirle a Carmen y a Pedro que me expliquen un poco mi libro. Muchas gracias. Y bueno, queda claro lo amigos que somos con esta presentación y lo mucho que quiero a Robert, ¿no? Lo primero es agradecerle y agradecer a la editorial que hayan contado conmigo. Para mí es un gusto y lo he pasado tan bien leyéndolo y teniendo que recurrir a todas mis carpetas anteriores de historia de las ideas sobre esos temas, que solamente por eso doy las gracias al autor y a la editorial. Y además felicitarles. El propio Robert dice que, el propio Vlad, Son amigos, muchos, muy amigos cercanos aquí. Sí, pero lo de Robert, cada uno te llamamos de una manera, creo, pero en fin. Roberto dice que es una autobiografía intelectual. Una autobiografía intelectual que lleva toda la vida pensando en ella y dándole vueltas, y que por fin ahora lo podemos ver en el libro. Hemos tenido muchas conversaciones a veces sobre estos temas y ha sido una alegría verlo aquí en este libro. El libro no hace falta recomendarlo porque todos somos amigos y creo que todos lo van a leer, además de muy bien escrito. Además del tema fundamental que ahora hablaremos, tiene ese sentido del humor que demuestra Robert Vlad. De vez en cuando, pues la omnipotencia de Dios, ¿verdad?, está dicha de forma muy sutil y la verdad es que es una delicia leerlo, además de obligar a pensar y a reflexionar. Como sabéis todos, pues se trata de las tres religiones, un tema difícil y apasionante, las tres religiones del libro. Yo diría que en tres grandes bloques, a pesar de que son varios capítulos sobre distintos temas, las semejanzas y diferencias entre las tres, la percepción que tienen los otros y los propios creyentes o practicantes o simplemente contextualizados donde han nacido de cada una de las tres religiones. Y en tercer lugar, los intercambios
entre estos tres grandes bloques: los intercambios mercantiles, los intercambios comerciales, económicos, ideológicos, y también las guerras, naturalmente. Yo creo que esos tres grandes bloques están a lo largo de esta riqueza de capítulos que nos brinda Robert. El punto de partida, voy a dar simplemente unas pinceladas porque se trata luego de hablar entre nosotros, ¿no? Con vosotros. Y el punto de partida es la Biblia, naturalmente, que para mí siempre ha sido equivalente a lo que llamaríamos una verdadera revolución, el monoteísmo. Los hebreos, esa capacidad de abstracción, eso que algunos escritores decían que tenía que ver con ese nomadismo, con esa visión a larga distancia, no de estar en terrenos muy acotados, sino todo lo contrario, y que es una capacidad de abstracción realmente fuera, que no tiene nada que ver con los dioses de la antigüedad. Implica ya de entrada un cierto cosmopolitismo, como le gusta llamarlo a Robert, más que universalismo. La diferencia con los dioses antiguos todos la sabemos, pero me permito porque Blatt insiste mucho en ello. Los dioses antiguos de toda la antigüedad, de las grandes civilizaciones, Egipto, Grecia, Mesopotamia, etc., pues son dioses locales en general, y que no tienen unas relaciones con los humanos, pero no son tan distintos de los humanos. Desde luego en Grecia me parece que es Píndaro o uno de los poetas el que dice: de la misma sustancia estamos hechos los hombres y los dioses, solo que ellos son inmortales y nosotros no. Verdaderamente el pensamiento griego también es el más racional, como sabemos, pero esa declaración recoge un poco lo que era la realidad de estos dioses antiguos, a los que había que ofrecer algunos sacrificios, etc. Y era también pues un contrato entre lo que se daba y lo que se esperaba recibir. Por lo tanto, monoteísmo, y monoteísmo de un Dios único y un Dios ético. Es lo que sobre todo es lo que me trae el libro y el tema. Un Dios ético que hace sobre todo a partir de los profetas, no es también una elaboración, todo es historia en definitiva, pero que hace la alianza con el pueblo elegido. Blatt explica muy bien en el libro cómo esta idea de pueblo elegido es algo muy común en el contexto de esa época, de esos siglos, y por lo tanto no tiene el carácter especial y narciso, podríamos decir, de ser los elegidos, sino que cada pueblo era elegido y elegía a su Dios y viceversa. Es decir, es especial, pero está dentro de un contexto más general. Es una reminiscencia local, la alianza como pueblo y la alianza también como individual. Un Dios ético que es Dios, diría, un Dios pura voluntad, un Dios que ha creado la naturaleza, y esto es muy importante porque nos viene a Occidente desde los hebreos. Ha creado la naturaleza, pero la naturaleza no es divina. Y esto es importante porque rompe también el esquema antiguo. Ya lo hacen también los griegos de otra manera, pero es importante. Lo natural no engloba las cosas, la naturaleza y el hombre, sino que naturaleza, Dios, naturaleza y hombre están bien diferenciados. Y eso es algo que me parece vital para toda nuestra cultura. ¿Qué más sobre este tema? La vida ultraterrena, el salvacionismo. Siempre hay la esperanza de una redención. En los hebreos es colectiva, bueno, ya lo hablaremos, aunque en realidad la idea de otra vida
desde luego en el plano individual, en el plano colectivo es anterior, pero en el plano individual hay que esperar a la helenística para que se empiece a dibujar. O sea, es decir, siglo III, parte del IV ya empieza a venir desde Oriente, siglos IV, III antes de Cristo. Pero sí existe una vida ultraterrena, hay algo que se sabe que alguna vez colectivamente los hebreos, pero con los cristianos, que es la gran revolución, es la salvación individual. El dualismo, en fin, ya vamos a hablar de todo ello, la creación de la nada, que también es algo, aunque está en el mundo hebreo, pero es una insistencia mayor en el cristianismo. El proselitismo, por primera vez, con el cristianismo, también vamos a hablar de ello, mientras que en el Islam, ya más tardío, pues esa vida ultraterrena sería la redención inmediata, la guerra y la victoria, ¿no? Hablaremos más detenidamente, pero en fin, solamente esas pinceladas. Y una filosofía de la historia, claro, una filosofía de la historia fundamental, que podríamos llamar el mesianismo, ¿no? La restauración, de alguna manera, del reino de Dios antes o después, que cuando se seculariza, pues también cobra forma y sigue siendo. Y en todo ello, en la Biblia, claro, en hebreos y lo había también en los griegos, pero en fin, con distinto matiz, luego lo hablamos, el hombre está en el centro siempre. El hombre es una de las cosas que además también se existe en el libro, el ser humano como centro. Protágoras en Grecia también lo decía de otra manera, toda la corriente, alguna parte de la corriente sofística, etcétera. Pero aquí, a partir de los hebreos, además, hay eso que alguien llamaba la sublimación del tú. El hombre puede hablar directamente con Dios, ¿no? O por lo menos puede relacionarse con él. Incluso negociar con él. Incluso negociar, e incluso amonestarle. Cuando se hace cosas que no debe hacer, que para eso es omnipotente, que no se meta en ello, ¿no? Hay esas anécdotas que cuenta Steiner, maravillosas en todos sus libritos, en un feliz sábado también, digo, un largo sábado, perdón, también están algunas de ellas. Bueno, y tú también cuentas alguna maravillosa. Bien, pues yo me pararía aquí. Se me ocurren algunas otras cosas, pero me pararía aquí simplemente como entrada al tema. ¿No? Vale. Muchísimas gracias, Carmen, y enseguida vamos a volver a ti. Pedro. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes, especialmente con Roberto y con Carmen. En primer lugar, debo felicitar a Roberto Blatt por este extraordinario y original libro que a mí no me ha sorprendido, porque conozco su talento, su curiosidad intelectual y sus saberes enciclopédicos. Les diré que Roberto tiene una sólida formación filosófica, depurada en Alemania, pero que además es un hombre muy relacionado con los medios de comunicación porque ha sido director y alma mater de un canal de televisión dedicado a documentales de historia. Roberto Blatt es una persona afable, abierta y un gran conversador. Por lo que yo sé de él, es un hombre que ha viajado y vivido intensamente, un hombre que siempre ha cultivado la amistad y una persona profundamente leal a sus amigos. Creo que hay mucho de él en esta indagación sobre los textos sagrados del monoteísmo, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la conciencia individual tal y como la conocemos hoy en Occidente. Como él sugiere, el éxodo de Abraham de Ur, buscando la tierra de promisión, es el origen del judaísmo, del que a su vez nacen el cristianismo primero y más tarde el islam. Como decía Jardiel Poncela, historia es exactamente lo que se escribió, pero ignoramos lo que sucedió. Este es el gran interrogante que intenta responder Roberto en su libro. La obra que hoy presentamos es un trabajo de investigación, de erudición, diría yo, sobre la génesis y el desarrollo de las tres grandes religiones monoteístas.
Blach señala que el Tanaj, o los textos de la Biblia hebrea, para simplificar, son el pilar sobre el que se sustenta el judaísmo, que es una religión en la que la interpretación del libro, fundamenta la regulación de los comportamientos individuales. Por el contrario, el cristianismo es una religión nueva, porque Jesús hace tabla rasa del pasado, como él mismo expresa en el Nuevo Testamento en repetidas ocasiones. San Pablo escribe: ahora estamos libres de la ley, porque la palabra de Cristo instaura una nueva verdad revelada. El cristianismo asume las raíces y los fundamentos de la cultura judaica, pero ofrece la visión de un hombre nuevo. Y por último, la religión instaurada por Mahoma, que respetando los textos y las figuras de musulmanes y cristianos, pretende ser una revisión de sus prácticas. Blatt aporta las claves para comprender cómo la evolución de algunas tendencias del Islam han desembocado en el yihadismo, una ideología agresiva e intolerante que quiere sembrar el terror en nombre de una ortodoxia religiosa. Resulta imposible explicar la historia de Occidente sin la evolución de estas tres religiones que han coexistido en algunos periodos cortos de tiempo, pero que en general han sido antagónicas. Ahí están, por ejemplo, las cruzadas que tanta importancia tuvieron en la Edad Media como una causa aglutinadora en Europa. Pero más allá, la historia que se cuenta en el libro es también la historia del pensamiento occidental, que se desarrolla a partir de la filosofía griega, la escolástica y las influencias del pensamiento de los sabios judíos y árabes. El enfoque de Roberto Blatt no solo es original, sino que además aporta numerosos elementos para conocer nuestra cultura y muchas de las claves de nuestro comportamiento, porque aunque la religión fue expulsada por la puerta durante la Ilustración, ha vuelto a entrar por la ventana en nuestra sociedad del espectáculo. Marx señalaba que la religión es el opio del pueblo, y tenía una cierta razón al apuntar que hay una visión de la trascendencia podría justificar la opresión de los pobres por la burguesía, pero la concepción de Karl Marx, inspirado por el racionalismo decimonónico del que también bebieron Darwin y Freud, me parece profundamente simplificadora. La religión es algo muy complejo, es un lenguaje cargado de referencias culturales y simbólicas, es una especie de entramado, de guía en el que se inscribe la vida humana. Por ello, si no somos capaces de descifrar este lenguaje, nos perdemos una parte esencial del sentido de nuestros actos. Blatt, como Freud, intenta desentrañar ese mundo de los signos religiosos en una profunda y documentada genealogía de los textos de los libros sagrados. Es un viaje hacia el pasado que nos sirve para interpretar el presente, porque nuestro presente, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra iconografía, está impregnada de las enseñanzas que nos transmiten los textos sagrados. Voy terminando. Creo, como subrayaba antes, que nuestra sociedad ha despachado muy a la ligera la tradición de estos grandes libros en los que se sustenta la formación de la conciencia, la noción del individuo y el sentido de la responsabilidad que nacen con el gran viaje de Abraham, que rompe con una concepción monoteísta que partía de que el destino humano está en manos de los dioses. No quiero extenderme mucho más porque todas estas cuestiones abordarán en el debate posterior. Como escribe el autor en la contraportada, el colapso de las ideologías en el siglo XX y la emergencia de nuevos fundamentos religiosos, de nuevos fundamentalismos religiosos, nos exige una seria reflexión. No seremos capaces de entender el presente sin profundizar en el pasado. Este es el reto que plantea el libro de Roberto Blatt, que yo invito a leer a todos ustedes mientras felicito al autor por su brillante trabajo. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Son muy amigos, obviamente. Y les estoy muy agradecido por estas observaciones. De hecho, mientras antes nos encontramos, Carmen y yo nos encontramos un rato antes y ya en la conversación, como efectivamente tantas conversaciones hemos tenido que han influenciado, que me han ayudado a orientarme en la organización e incluso en las prioridades de la articulación de este libro, la conversación que hemos tenido media hora antes de esta reunión ya me están preparando o para la próxima edición o para completar efectivamente la realización de ese más que un libro del que mencionaba yo antes. Y quiero mencionar alguna de las observaciones que Carmen me lanzó hace un ratito. Yo incluyo el pensamiento y la tradición griega dentro, digamos así, del panorama del paisaje que yo trato de delimitar. Pero lo incorporo como de pasada mientras me centro en las semejanzas y en las diferencias
y los conflictos entre las tres grandes corrientes bíblicas. Pero efectivamente, para hacerlo, para permitirme a tener, digamos, permitirme ese lujo de dejar al pensamiento griego en una posición tan secundaria, para eso me centro en una parte muy especial, muy estrecha de lo que ha sido la extraordinaria experiencia helenística. Me centro en realidad en lo que comienza a partir de Sócrates, en esa Grecia ya más formalista, no con Sócrates, pero inmediatamente después con Platón y con Aristóteles, en donde una serie de nociones que habían quedado abiertas al debate, tanto por filósofos anteriores, los sofistas, y como me señalaba Carmen, incluso desde los presocráticos, queda, digamos, algo así, difuminado. Yo me centro en esos dos, sobre todo en Platón y en Aristóteles, porque son los que efectivamente, precisamente por ese lado programático que permiten, son los que resultan ser más útiles en los grandes debates doctrinarios entre judaísmo y cristianismo primero y luego también en el Islam. De hecho, en el Islam, en cierto sentido, hay una interpretación esencial del mundo griego, que es la de un Platón, la de Platón de la República, que probablemente se recoge para desarrollar la idea del califa, de ese rey todopoderoso, pero también rey filósofo, rey que de alguna manera en el Islam se convierte en el que recibe la inspiración divina directa, que es un poco como darle un elemento adicional a lo que era la definición del rey filósofo de Platón. Pero efectivamente, yo dejo en una posición demasiado secundaria el contexto griego, pero porque de hecho el proyecto ya era tan excesivo en su forma más limitada que me desbordaba. De hecho, este libro me ha desbordado, este libro a mí me ha enseñado muchísimo. Yo no he sido un autor, en muchos sentidos yo soy casi, en los últimos años yo soy más la obra de este libro que el autor de este libro. Es decir, este libro empezó con un par de ensayos, en un pequeño seminario improvisado entre amigos, en conversaciones, y fue cogiendo forma en el momento que el libro decidió que quería ir hacia una dirección determinada. Y bueno, y en algún momento me resistí. Yo tengo además un músculo adicional que me pereza, que me ayuda a resistirme a ese tipo de cosas, hasta que me venció. La obsesión fue más fuerte que la pereza. Pero no cabe ninguna duda que este libro no, digamos así, no encapsula nada. La verdadera vocación que tengo aquí, porque desde el punto de vista académico esto es imposible. De hecho, esto es un disparate académico, lo que he hecho en este libro, porque ni siquiera se puede, es decir, no hay una materia, no se puede convertir, este libro no puede convertirse en una materia, precisamente por lo vasto que es su horizonte. Entonces, como mucho, mi vocación aquí era distanciarme de lo que hoy en día es un enfrentamiento salvaje y más bien reducido, más bien superficial, en donde las parcialidades, los intereses, las emociones priman sobre la inteligencia y sobre el conocimiento. Entonces, lo que al final me di cuenta que estaba haciendo es un comentario un poco más profundo sobre los debates de todos los días, pero yéndome a una distancia lo más lejana posible en dirección al origen. Y, por supuesto, eso es un viaje, pero no puede en ningún momento convertirse en un tratado. Y el libro no lo es, y de hecho vais a descubrir muchísimas debilidades en el libro. Espero que tenga suficiente fuerza como para generar el tipo de conversación y de debate y de investigación que a mí me ha fascinado. Y sobre un par de cosas que se han dicho, es decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que he oído, es decir, me parecen excesivos los elogios, pero los agradezco muchísimo, es decir, es muy bonito recibirlos, y de personalidades tan extraordinarias. Bueno, el tema de los griegos lo he dicho. Lo curioso es efectivamente, sí, la novedad fundamental de la redención, de lo que permite una dirección histórica, es decir, que hay una dirección
En realidad, y tú me corregirás si es excesivo lo que digo, pero si no hubiera habido una vocación redentora, no hubiera probablemente habido un espíritu de investigación histórica. Seguro que no. Sí, por favor. Bueno, esto de fuerza del libro la tiene toda. O sea, el libro se le coge por la primera página y no lo puede soltar hasta el final, a pesar de la complejidad de los temas. O sea que la fuerza entera la tiene toda. Hay el remontarse sobre conflictos actuales a los orígenes más ancestrales es maravilloso, tal como lo ha hecho Robert. Yo quisiera aludir a algo que conviene, que es la base del libro, que es la lectura de ese libro común. Es decir, 3 religiones que tienen un libro común, y la sorpresa, no quizá para los muy enterados, pero yo creo que para en general el público debe ser que ninguna de las 3 religiones que tienen este libro común ha permitido un acceso directo a ese libro. Eso para empezar, lo cual verdaderamente está desde los primeros capítulos. Entonces, la interpretación, o sea, el canon bíblico, ninguna de las tres lo permite. Para los judíos, a mí me ha interesado mucho el que el texto es opaco. El texto es opaco, el texto no se puede... lo ha dictado Dios en su lengua, en su lengua, aunque nos suene familiar. Aunque para cada uno de ellos está en una lengua, la Biblia para los cristianos, como saben todos, en griego, en el griego de la Septuaginta, el Corán en un árabe de la época del siglo V, ya de nuestra era, y Tanakh, cuando se empieza, es curioso porque, claro, tú señalas como es alrededor del siglo VIII, cuando ya el canon empieza a ser escrito, que coincide más o menos, VIII antes de Cristo. Coincide en esa época, VIII, VII antes de Cristo, con la extensión de la escritura y, por ejemplo, con la Ilíada. La Ilíada es también el momento en que también se... Bueno, entonces, la opacidad en los judíos del texto. Hay un texto único, pero hay infinitas lecturas. ¿Por qué hay infinitas lecturas? Porque no hay ningún dogma que lo atrape el texto. El texto es opaco y, por lo tanto, puede tener distintas interpretaciones porque va acompañado siempre de la tradición oral. Por eso tiene razón Pedro de que Marx se equivoca cuando reduce la religión a un dogma programático. Exacto, porque toda la gran tradición oral que rodea al mundo judío, al mundo hebreo. Por lo tanto, texto, infinitas lecturas. Para los cristianos es todo lo contrario. A mí eso me ha impresionado, ¿no? Lo que es opaco para los judíos es transparente para los cristianos, es literal. O sea, la Biblia hay que leerla para los cristianos literalmente. Como soy uno de los pocos españoles que ha debido leer la Biblia desde los 15 años, me permitió traer una de ellas, porque tengo colección. Que habría que publicar las notas que ella a mano agrega. Bueno, sí, ¿verdad? Además, ella desarrolla una técnica muy parecida a la de la lectura del texto talmúdico, del texto bíblico del judaísmo, que son los comentarios que se anotan alrededor del texto. Y eso se convierte luego, la tradición talmúdica básicamente es una colección de esas anotaciones alrededor del texto original. Bueno, de hecho, Carmen hace un trabajo similar. Estamos hablando de tu libro, ¿no? Pero... Entonces, lo importante es que esta Biblia está prohibida para los cristianos hasta la Reforma, hasta el momento ese en que se rompe esa prohibición por parte del protestantismo. Pero hasta entonces es una interpretación literal, es una interpretación única
y por lo tanto solo se puede mantener por lo que Robert llama el linaje de autoridad, es decir, por la autoridad y por un cuerpo eclesiástico que se forma alrededor de ello. Y para el Islam es curioso, el Islam, para completar, está un poco a medio camino, porque es decir, por ejemplo, hablamos antes del paraíso, me mencionó Carmen el paraíso, el famoso paraíso con las huríes y las vírgenes y demás. En el Corán no aparece. En el Corán, por ejemplo, no aparece tampoco ni la burka, ni el niqab, ni el hijab. El Corán todo lo que dice sobre que la mujer tiene que cubrir sus partes. A ver, de un liberalismo extraordinario. Apenas sus partes, todo lo demás puede quedar expuesto. Probablemente eso no se aceptaría ni en el judaísmo ni en el cristianismo ortodoxo. Y entonces, a propósito de... El Corán en realidad tampoco se lee, porque no es que tú... Sino que el Corán también es autoridad por un lado. También es una lectura única. Una lectura única, pero... Imposible. Tiene muchísimas interpretaciones que son las de los ulemas, pero quien decide es el comandante de los creyentes. Claro. La autoridad política. Y a mí sobre todo lo que me ha sorprendido todo el tiempo, vamos, me ha interesado porque era de lo que menos sabía, desde luego, sí, es que sabía algo de lo demás, pero de esto ya sí que nada, es la indeterminación constante, la volatilidad, los cambios según, es decir, el poder. Yo creo que el Islam, la característica es que comentábamos antes, yo no había dicho lo de los griegos, era privado, no era para decirlo aquí, no, pero la volatilidad y además el que le comentaba antes, que es la muerte, mueren de éxito desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque la redención, primero además, no hay pecado original, porque niegan el pecado original de Adán. No hay sacrificio, porque Jesucristo no muere, Jesús no muere en la cruz. No. Es un profeta en el Corán, Isa se llama, pero no muere en la cruz. Y el éxito, la redención está en la victoria. Sí. Entonces, como la victoria fue inmediata, o sea, pues ya todo el tiempo ha sido ese poder político, esa capacidad de poder. Sí, es curioso, esa es una gran diferencia, es una diferencia importantísima entre Islam, judaísmo y cristianismo. Judaísmo y cristianismo son básicamente dos historias de gigantescos fracasos. Bueno, yo no diría tanto. Bueno, no digo, pero en principio, es decir, el elemento trágico en el sentido griego, aquí de nuevo. Es decir, tanto para judíos como para cristianos, no solo nos echaron del paraíso, que no es poco, sino que además fuimos de alguna manera políticamente perseguidos, es decir, fuimos echados. Abraham tiene que abandonar Ur en Sumer porque es un desastre, tiene que abandonar, es un refugiado, y Jesucristo que viene termina crucificado. Es decir, a la expulsión del paraíso se agregan otros elementos dramáticamente trágicos. En la tradición islámica todo eso existe de una manera apenas sugerida. Es decir, la Égira, que es como cuenta el tiempo, los años, los musulmanes, es desde que tiene que huir, es decir, es la época que se cuenta desde que Mahoma tiene que huir, es expulsado prácticamente de la Meca y se refugia en Medina. Entonces hay un mini exilio ahí, de hecho, lo querían matar y no lo consiguen, y en realidad el elemento dramático, pero como dice Carmen, se resuelve en victoria en vida de Mahoma. Es decir, hay una expulsión, hay un exilio, el motivo de exilio existe en las tres tradiciones, pero el exilio se supera inmediatamente en vida de Mahoma. Y entonces, a partir de ahí, la expansión y la evolución del Islam tiene un elemento continuamente épico que no tienen las otras dos tradiciones. Y caracterizado, dejo la palabra a Pedro, caracterizado por la lucha interna. Es decir, cada vez que hay una estabilidad política, pensemos en los califatos, vienen los musulmanes de periferia, de la periferia diríamos, desértica, absolutamente fundamentalistas,
absolutamente fundamentalistas. Siempre. Y destrozan todo. Es decir, una cosa importante que está en el libro y es estupenda es que este libro, la Biblia, en sus tres lecturas, cambia la dimensión del tiempo. Es decir, en toda la antigüedad, el tiempo, la historia es cíclica, es un eterno retorno, como bien sabemos. A partir de Hebreos y cristianismo, la historia es una línea en la que hay repeticiones. O sea, podría haber como bucles, pero que sigue su marcha utópica hacia el mesianismo y hacia la redención. Hacia el progreso, algún tipo de redención. Eso también lo comparte, con menos fuerza, pero también lo comparte el Islam. Sí, bueno, pero va contra cualquier... Sí, pero lo curioso es que efectivamente claro. lo dice, mientras que generalmente los enfrentamientos con los que se encuentran judíos y cristianos son con un entorno hostil, el Islam de alguna manera cíclicamente, ahí sí, el Islam también tiene una historia lineal, pero cíclicamente se reproducen sus crisis internas, que tienen un nombre además muy curioso que le dan los propios musulmanes, se llama fitna. Fitna es el residuo que quedaba de la producción de metal. Es un residuo, es decir, es lo que queda, lo que no tiene valor. Pues da la impresión de que cada tanto el proceso de evolución dentro del mundo musulmán genera, si uno quiere, contradicciones o unas impurezas que terminan provocando una crisis profunda. Y entonces lo curioso es de que el Islam, la manera en que evoluciona el Islam es que mientras se expande, llega a inmensos logros, tanto técnicos como espirituales, e incluso morales. Pero cuando se asienta, cuando deja de moverse, cuando deja de expandirse, entra en crisis. Y es cuando generalmente se debilita y desde sus fronteras, como se descosen sus fronteras, y desde las fronteras provocan no la entrada de bárbaros, sino la entrada de aquellos que desde fuera de la civilización más avanzada del mismo Islam, arrasan para imponer lo que consideran que es una versión más pura y más perfecta del Islam. Y es un proceso que se repite continuamente. De hecho, hoy en día estamos viviendo probablemente la fitna más grande de la historia del Islam, en donde hay un enfrentamiento brutal, no solamente entre suníes y chiíes, o sunitas y chiitas, sino que es una crisis generalizada que el mundo musulmán se ha visto, no termina de encontrar una respuesta ante la irrupción más o menos repentina de la modernidad con la disolución, con el desmembramiento del Imperio Otomano. Y entonces todas las diferentes pequeñas facciones, mayores o menores, de alguna manera estallan y chocan entre sí y, entre otras cosas, arremeten también contra el entorno infiel. Es muy impresionante, para mí, vamos, lo ha sido. Es una cosa que lo sabemos por historia de España, pero que he visto aquí es muy llamativa. La paralización, por ejemplo, de esa civilización árabe magnífica, al-Ándalus, por ejemplo, que lo conocemos mejor, siglo IX a siglo XI, XII, la paralización total, de manera que Steiner, en ese precioso libro del Largo Sábado, es que lo he acabado hace poco, por eso lo tengo en la memoria, insiste, dice en algún momento que las dos lacras graves para él del Islam es la situación de las mujeres, que efectivamente es la única que de estas tres grandes bloques que sigue absolutamente un sometimiento total, y la negación de la ciencia. Y efectivamente la ciencia, en el siglo XI se queman libros, cada vez que hay una de estas marchas fundamentalistas se acaba. Y lo único que llegan a aceptar a partir del siglo XVIII, no antes, porque se niegan incluso a los fusiles, vamos, con la dinamita, piensan que es algo de infieles, que no hay que tratar, y el capítulo tiene unas páginas preciosas
Vlad sobre la imprenta que son los árabes los que recogen todos los inventos chinos, el papel, la fabricación de papel, los tipos, incluso la imprenta antes de Gutenberg. Los chinos no aprovechan nada de los inventos que hacen por otros motivos, que a mí me ha llevado también a volver a mis notas de China, pero ese es otro tema. Pero son los que nos traen, por ejemplo, la idea del cero de la India, ¿no? Y nos traen los textos griegos, los textos a través de todo esto, y ellos no aprovechan nada. Y la imprenta aquí en Occidente, claro, el estallido es también con la Reforma. Lutero, que inventa el alemán moderno, y que además era un magnífico polemista y un gran panfletario, y además se escribe todo el tiempo, se dan cuenta de la importancia de la imprenta, ¿no? Entonces es muy impresionante. Bueno, los judíos, como tantas veces me ha repetido Robert, digamos, acumulan y contribuyen a las culturas en cada país en donde están de una manera, cuando es posible, de una manera muy importante. Pero es una forma de supervivencia, en realidad. Es una forma de supervivencia, pero hay aportación cultural importante. El cristianismo, pues bueno, ya sabemos, la nueva ciencia en algún momento, claro. A partir del 17 y 18, los musulmanes se quedan fijos. La tecnología es admitida, pero nada más. Sí, es muy impresionante, ¿no? Y hasta hoy, incluso, ¿no? Es curioso, ¿sí? para ver hasta hoy cómo eso no han sido capaces de superar conceptualmente eso, a pesar de que han alcanzado unas cotas de sabiduría de investigación extraordinaria. Los yihadistas, por ejemplo, están fascinados por la tecnología. De hecho, Mohamed Atta, el líder del comando que se estrelló contra las Torres Gemelas, parece que también pasó por Valencia, pero un ingeniero que estudió en Hamburgo, Rentisi, el fundador de Hamas, ¿cómo se llama el médico de niños? Es un pediatra. Es decir, en general, médicos, ingenieros, operadores mecánicos, además brillantes. La tecnología, ellos reconocen la importancia de la tecnología. Lo que les parece sacrílego es la ciencia. El problema es, efectivamente, cómo puedes avanzar tecnológicamente si no te abres si no le permites a tu creatividad y a tu curiosidad para moverse libremente por la pura curiosidad de descubrir cosas que sean ciertas. Es decir, es gracias a la liberación que representó para el pensamiento la aparición de la ciencia, precisamente en el 17-18, que es lo que permitió que la tecnología se desarrolle con más rapidez. El pensar que la tecnología, que se puede aprender la tecnología sola, que se pueden desarrollar artefactos, artilugios técnicos, solo centrándose en el lado directamente operativo, es lo que les impide realmente avanzar. Es curioso, porque la verdad es que es cierto que eso es una particularidad, yo trato de insistir en ello en el libro. De hecho, no el judaísmo hace posible la aparición de la ciencia, sino el cristianismo, porque el judaísmo, aunque sí permite, precisamente entre otras cosas porque está fuera del poder y de alguna manera se cae de la historia, por lo tanto ser liberal cuando en realidad no tienes una verdadera responsabilidad de gestión política es bastante más fácil. Porque entre otras cosas, no es que no quieras poner orden en tu propia comunidad, pero un poder coercitivo real no tienes. Entonces el judaísmo sí que le ha dado rienda suelta al pensamiento, pero cuando más produjo el pensamiento judío ciencia ha sido dentro del mundo cristiano, porque el mundo cristiano desarrolló esa obsesión por la búsqueda de la verdad absoluta que en el judaísmo no existía. Ese elemento universal y absoluto del universal absoluto, que eso sí tiene sus raíces griegas, pero que se universaliza de forma más radical con el cristianismo, lo que entre otras cosas ha permitido que estallara el pensamiento, desde el punto de vista creativo, el pensamiento judío contenido dentro de ese mundo. De hecho, los judíos participan de mucha creación intelectual, artística y técnica en el mundo musulmán, mientras el mundo musulmán está en su apogeo. Y luego
muchas comunidades judías sefarditas o judías orientales del norte de África y demás, pues se quedan relegadas como el resto de la sociedad a la artesanía, en el mejor de los casos a la medicina. Es decir, eso se mantiene todavía tradicionalmente, es decir, con el propio Maimónides. Pero básicamente el judaísmo, solo por ser judío, dentro de un entorno que no favorezca la explosión científica, pues no destacó particularmente. Tampoco fue menos que su entorno, pero digamos que no destacó de la misma manera, como paradójicamente dentro del espacio cristiano, que era el espacio más hostil. Era el más hostil, pero al mismo tiempo el más inspirador. Y Pedro, querías agregar solamente un dato a lo que tú decías, que es muy importante. El tema de las cruzadas. El tema de las cruzadas, efectivamente, pero el tema de las cruzadas, que es un elemento profundamente traumático para los musulmanes hoy. ¿Y por qué digo por los musulmanes hoy, si esto fue en realidad del siglo XI al XIII? Porque en realidad, cuando las cruzadas sucedieron históricamente, el 80% del mundo musulmán ni se enteró. Es decir, la zona que fue ocupada por los cruzados era una zona que caía fuera del espacio fatímida egipcio y muy al sur y muy lejos del espacio abás, lo que quedaba de la decadencia del imperio del califato abásida. De hecho, el famoso Salahadín, el que echa a los occidentales de la zona, es un liberto prácticamente, es un personaje completamente secundario, un mameluco, efectivamente, que eran mamelucos, que eran todos descendientes, son linajes de esclavos, que ahí hay un régimen. En el libro hay cosas interesantes porque todo el tema de esclavitud y demás es completamente distinto en el mundo islámico, es muy interesante, muy original, cómo el mundo musulmán trabaja el tema de la servidumbre, porque por ejemplo, hay una aristocracia de esclavos. Los mamelucos, de hecho, llegan a ser eso. Los genízaros. Gobiernan 300 años Egipto, hasta que son derrotados por los otomanos. Pero lo que quiero decir es, lo de las cruzadas, Saladino y la guerra con los occidentales fue importante, pero fue más bien marginal. No ha sido realmente recordada en los textos tradicionales musulmanes. Fue recuperada en el siglo XIX con el nacionalismo musulmán, islámico. Gente como Amin Maalouf, que ha escrito un libro precioso sobre cómo vieron los musulmanes, las cruzadas, y muchos musulmanes han aprendido su historia de este tipo de textos del siglo XIX y del siglo XX, en el cual el Islam absorbe intelectuales seculares árabes, absorben los conocimientos históricos que reciben de Occidente. ¿De qué se acuerdan de verdad los musulmanes? El cataclismo, que está muy cercano, 1200, no me acuerdo exactamente el año, siempre me equivoco, pero creo que es por 1265, que si poco tiempo antes de que Saladino termine de echar a los cruzados, Hulagu, los mogoles, destruyen Bagdad. Destruyen Bagdad completamente, que era al fin y al cabo todavía la ciudad más importante, aunque ya estaba en decadencia, pero la ciudad más importante del mundo musulmán. Pero fíjense, aunque Hulagu destruye Bagdad, pero a sus mogoles, todos ellos se convierten en el Islam. Sin embargo, la corriente filosófica en la que se basa el yihadismo es de un tal Ibn Tamiyah, que era un filósofo de la escuela Inbalí, que era contemporáneo de la destrucción de Bagdad. Mientras él veía que esta especie de hunos destruían su ciudad y veía que se convertían en el Islam, pero consideraban que el Islam de estos era un Islam de tercera. Y entonces él, rechazando esa conversión masiva, esa autoconversión masiva, establece que en realidad hay que ir a la literalidad más absoluta del Corán. Y hasta hoy se cita a Ibn Tamiyah para justificar por qué hay que volver a la concepción islámica original, no la de Harún al-Rashid, no la de las Mil y Una Noches, no la de los grandes poetas, no la de Avicena ni de Averroes, sino a la más literal interpretación del Corán, porque eso es como volver al Islam puro de los compañeros del profeta. Ese es un Islam, ese es el Islam yihadista, pero lo curioso es que lo que recuerda el Islam, los musulmanes no occidentalizados, no son las cruzadas, curiosamente.
Nosotros tenemos un complejo de culpa terrible, con cierto sentido, es decir, no, con bastante justicia, porque masacres hubo. ¿Y cómo? Aunque yo señalo un poco de pasada, un poco para provocar, que el efecto más pernicioso que tuvieron, sobre todo la primera cruzada, sobre el Medio Oriente, no fue sobre el mundo islámico, sino sobre la pobre Bizancio. Que vienen estos salvajes de la Europa latina, que en esa época eran unos bárbaros, y saquean la ciudad, que nunca se vuelve a recuperar del todo. Si el efecto más terrible que tuvieron las cruzadas fue sobre el mundo cristiano, oriental, más bien que sobre el mundo... Página 92 del libro de Robert Blatt, sobre esto, este Dios nación tierra que forma el trío. La triada que sujeta en el Islam. Un sistema, la insistencia musulmana, cito literalmente, la insistencia musulmana en que todo territorio que haya acogido en algún momento al Islam tiene que volver a ser tierra de Alá. Pues si no, es dejar a esa tierra en la apostasía. Esto que es algo que, por ejemplo, la mayor parte de los filósofos y los grandes pensadores, Ibn Arabi y demás, musulmanes, de ninguna manera mencionan, en la nueva corriente fundamentalista, porque claro, esto no es un invento de ahora. Dentro del cuerpo de debate dentro del mundo musulmán, en alguna de las fitnas, esto surgió. Pero efectivamente esto es muy fuerte. Quiere decir que el hecho mismo de no recuperar territorio sacralizado es condenarlo a la apostasía y por lo tanto a todo lo que hay sobre él. Perdona, Pedro, que no. No, quería retomar algunos temas. Es verdad que muchos de los grandes creadores e innovadores en el pensamiento occidental del siglo XIX y XX han sido judíos y no debe ser una casualidad. Por ejemplo, Marx, por ejemplo, Freud o por ejemplo Albert Einstein. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención la polémica que Einstein tuvo con Henri Bergson en París en 1923. Por el tiempo. Sobre el tiempo, exactamente, cuando Einstein acuñó la teoría de la relatividad y fue a exponerla ante una serie de científicos en París. Entonces, la idea de que el tiempo fuera una magnitud relativa, la idea de que el espacio pudiera ser curvo, o sea, eso chocó profundamente a Bergson, ¿no? Que lo consideraba una herejía. Es muy interesante ver un poco lo que escribió Bergson y lo que dijo en esos momentos de Einstein y lo que Einstein dijo de Bergson, ¿no? Yo creo que hay algo en la historia de los judíos, en la historia de Judea, no sé si es el desarraigo, la diáspora, etcétera, y digamos que produce una especie de suelo fértil para la creatividad que no existe, por ejemplo, ni en el Islam ni en el cristianismo. Aunque sé que es una afirmación muy polémica, ¿no? Quizá demasiado arriesgada, ¿no? En el cristianismo a partir de la Ilustración, o sea, pero... Y también, bueno, Santo Tomás, etcétera. Pero bueno, nos metemos ahí en un terreno que luego podemos... Pero yo quería... Perdón. No, quería insistir en la idea de la importancia, la innovación que supone el monoteísmo. O sea, es decir, las culturas sumerias, acadias, etcétera, eran culturas politeístas. Y las religiones hasta ese momento eran religiones... politeístas en las que los hombres vivían un poco a merced de los dioses. Tú decías que los dioses eran como los hombres, pero con la diferencia que eran inmortales. Pero es verdad que el destino de los hombres estaba marcado por los dioses. No existía un concepto de la responsabilidad individual ni de la conciencia individual. La gran innovación del monoteísmo de Abraham, que yo no sé muy bien cómo se puede datar a Abraham, ¿cuántos siglos son? ¿12 o...? 13, 12, ¿no? Antes de Cristo. Antes de Cristo, sí, por lo menos 12. No, es más, porque se considera que 18. La salida de Egipto es siglo entre 13 y 14. Salida de Egipto. Pues entonces, por lo tanto, 18 probablemente. Bueno, entonces, o sea, ahí se produce efectivamente el viaje de Abraham a Ur en busca de la tierra prometida. Es un hecho del que nace el monoteísmo y del que nace también, yo creo, la conciencia occidental. Porque Abraham lo que introduce es el elemento de la conciencia individual, o sea, los humanos
ya no son víctimas del juego de los dioses, sino que existe una relación directa entre el hombre y Dios. O sea, existe la idea de la responsabilidad. Y cuando cuando Yahvé le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a Isaac, él le lleva al monte con un cuchillo y está dispuesto a matarlo, porque, digamos, tiene plena confianza en Dios. Por lo tanto, lo que hay ahí ya es una relación personal entre Dios y el hombre. O sea, hay una conciencia de la individualidad frente a lo trascendente. Y eso es un cambio, yo creo, es una revolución cultural, es la mayor revolución cultural probablemente de la historia de la humanidad, ¿no? Y por eso es tan importante entender lo que significa el monoteísmo en la historia y esa idea que expresas en el subtítulo de 3 lecturas sobre un mismo Dios, ¿no? Yo creo que es esencial ese momento histórico y que nuestra cultura, nuestra forma de pensar, solo se puede entender a partir de esa influencia del monoteísmo sobre la historia de Occidente. Sí, yo matizaría únicamente lo de la conciencia individual, porque es la salvación colectiva de toda la comunidad judía. Es un compromiso, es verdad, sí. Pero la salvación individual, o sea, la primera vez que, digamos, se nace y se muere solos y te puedes salvar, con independencia de que seas hombre, mujer, sí, nacido en un sitio u otro, es con el cristianismo. Sin duda. O sea, eso absolutamente es ese momento. O sea, el momento... Os puedo ofrecer un compromiso aquí, porque es que en realidad ambas cosas son ciertas. Es verdad que con el judaísmo nace la responsabilidad, eso es, pero la salvación individual no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es verdad que la salvación para los judíos es solo colectiva. Pero, sin embargo, cada judío es responsable de toda la comunidad. Quiere decir que si tú haces una barrabasada, estás hundiendo la comunidad. Tú eres responsable. De hecho, es una cosa curiosa, en el Talmud hay, creo que, no sé cuántas decenas de referencias en las cuales se dice que son los gentiles los que van a traer al Mesías. Como sabéis, los judíos estamos esperando al Mesías. Entonces, que son los gentiles los que van a traer por sus actos, van a acercar los tiempos del Mesías y no los judíos, porque los judíos continuamente pecamos y hacemos tonterías y no cumplimos con las leyes. Quiere decir que cada judío tiene responsabilidad, pero la salvación efectivamente es colectiva. Entonces, digamos, la responsabilidad empieza con los judíos, se desarrolla infinitamente y entonces el individuo ya responsable, completo y autónomo, eso ya es impensable sin el cristianismo. La revolución que supone la figura de Jesús, que lo describes perfectamente, una figura que no hay que olvidar que los evangelios se escriben después del año 70, es decir, que lo que estamos hablando es de nuevo de un canon que ha ido formándose históricamente, sí, pero es una auténtica revolución, ¿no? Es ese momento que además afecta a las mujeres desde el primer momento en el cristianismo de una manera muy llamativa. Hasta el punto que son ellas las que ven a Jesús resurrecto. Claro, y es la salvación. Bueno, solamente en Occidente las mujeres han podido transmitir patrimonio naturalmente protegidas, entre comillas, por el mundo masculino, pero con unas digamos, quizás por donde había escapatorias individuales. Y pudo haber sido mucho más lo de la revolución femenina si hubieran triunfado algunas de las corrientes gnósticas. Por supuesto. Que todavía tenían. Me están indicando desde allí atrás que tenemos 5 minutos. Yo no sé si he hablado de salvación, yo quería desde luego decir eso, lo que sí que digo... Sí. Sí, pero es que, o sea, hay una relación personal del hombre con Dios. Por ejemplo, cuando Yahvé le dice a Abraham que su mujer Sara se va a quedar embarazada, me parece que dice la Biblia que Sara tenía 75 años. Sí. Y entonces los amigos de Abraham se ríen, y el propio Abraham se ríe también, y dice, esto es una tontería. O sea, entonces, sin embargo, Sara queda embarazada. Entonces, ¿por qué? Porque hay una acción de Dios sobre el hombre. Sí. O sea, hay una relación personal. Es decir, y eso es un cambio histórico, porque, insisto, hasta ese momento las religiones politeístas
mantenían el concepto de que el hombre era un juguete de los dioses, ¿no? En cambio, Abraham... Literalmente un juguete de los dioses. Sí. Lo dice, que le contestan creo que era Marduk, que cuando pregunta a Ea de por qué, que los dioses se aburrían según los poemas de creación de Mesopotamia, y entonces nos crearon a nosotros como juguetes, porque se aburrían. En esa medida, y concluyo ya, o sea, Yahvé tiene un compromiso con Abraham y Abraham lo tiene con Yahvé. Es una relación personal. O sea, yo no he hablado de salvación en el sentido cristiano, del cielo, el infierno, el alma, pero sí que hay una relación personal entre el hombre y Dios. Tenemos tiempo de... No sé. Por si alguien, no sé. Bueno, yo quería hacerte una pregunta. Sí, por favor. En algún momento leí... Aquí me derrumbo ahora. No, es interesante, ¿no? Porque, bueno, en el cristianismo hay un optimismo y en el judaísmo hay un optimismo teísta. Claro, ¿no? Lo que está diciendo. Sí, en el cristianismo hay un pesimismo antropológico. No hemos hablado de San Agustín porque eso sería otra charla apasionante, pero lo trata mucho Robert en el libro. Y en Occidente, un poco lo que hemos un poco derivado en los siglos es que se ha movido por un optimismo cognoscitivo a partir de los griegos, es decir, el mundo se puede conocer, la naturaleza tiene leyes, esa objetividad que luego se transforma en esencialismo en el cristianismo, pero que ya en los griegos está de una forma material, ¿no? De qué está hecho el mundo y cómo está hecho. Optimismo cognoscitivo, pero pesimismo antropológico, también en los griegos, o sea, ¿cuál es lo mejor que tiene el ser humano? ¿Cuál es lo mejor que le puede pasar a un ser humano? Es la pregunta, ¿no? A Quirón, al centauro. Pues lo mejor que le puede pasar es no haber nacido y si ha nacido morir pronto, ¿no? O sea, entonces, bueno, ese pesimismo. Y entonces, en algún sitio leí la diferencia, justo en estos trabajos sobre Oriente, sobre el Oriente hindú, sobre el Oriente ya budista, ¿no? Que ellos responderían más, si pudiéramos conceptualizarlo, a la pregunta ¿cómo soportar la vida? Porque efectivamente los textos hindúes sobre el cuerpo, los flujos, el asco por la vida, en algunos textos clásicos son impresionantes, ¿no? Mientras que en Occidente sería cómo hacer frente a la muerte por la salvación. Es que, claro, es que el invento extraordinario, que es lo que tienen en común los tres, es ese. Es del momento, esa es la suerte de habernos caído, porque si hay una caída hay una posibilidad de levantarse. Es decir, el hecho que toda la historia, primero, tenemos una historia, es lineal, desde el punto de vista, estamos hablando ahora teológica, ya estamos hablando de protohistoria todavía, pero donde el comienzo es una caída, efectivamente toda proyección futura genera una oportunidad de subida, de elevación, por lo tanto de redención. Ese motivo de la caída y de la redención es lo que a nosotros nos genera, nos permite, de alguna manera, marca profundamente, incluso cuando dejamos ya el teísmo, marca profundamente esa vocación utópica de Occidente. A mí no me cabe ninguna duda que esa es la diferencia. Efectivamente, al fin y al cabo, pobres hindúes, y los hindúes que tenían una visión extraordinariamente compleja, maravillosa, su descripción del mundo y demás, pero básicamente estaban condenados a 120 reencarnaciones. Es decir, que para ellos cada una de ellas era un castigo más, porque hasta llegar no llegan al nirvana si no se tragan las 120 reencarnaciones, excepto si, por ejemplo, te ahorras alguna, si queman tu cuerpo en Benarés. Entonces te ahorras una o dos, creo. No sé exactamente cuál es el tipo de cambio metafísico. Oye, a mí me gustaría leer una cosa de Steiner, un poco enlazando con lo que decía Pedro, ¿no? Steiner, no me acuerdo en cuál de sus libros últimos, bueno, recoge eso, el oamoso de Dios creó a los hombres para contar historias, tan bonito, etc. Pero lo que quería leer
un poco porque es muy... cuando le presentan, cuenta Steiner que cuando le presentaban a los duques ingleses, en un momento que estaba allí, que siempre pensaba, para sus adentros, que él tenía mayor nobleza. La mayor nobleza, escribe, es la de haber pertenecido a un pueblo que nunca ha humillado a nadie. Entonces quería leer. Yo creo que como cerramos con lo maravilloso. Muchísimas gracias a todos.